Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En el video de hoy vamos a estar analizando la tabla periódica actual. ¿Sí? Nada más para recordarles que en el anterior video estábamos haciendo un recuento de lo que había sido la historia de la tabla periódica. Pero en este video solamente nos vamos a enfocar en lo que nos puede indicar la tabla periódica actual. Bien, como ustedes ya conocen y como lo habíamos visto con anterioridad, los elementos en la tabla periódica están clasificados por ser metales, que son la mayor parte de los elementos químicos, los no metales, que estaban en la parte derecha de la tabla periódica, y los metaloides, ¿sí?, que vienen a tener propiedades intermedias entre los metales y los metaloides y los no metales. Bien, vamos a empezar a conocerle a la tabla periódica actual por medio de la disposición de los elementos en la tabla periódica. Entonces, esta disposición viene determinada ya por los tipos de elementos y también viene determinada por algunas propiedades que vamos a conocer en la posterioridad, ¿sí? Básicamente podemos decir que existen familias dentro de la tabla periódica que van a estar formados por elementos. Entonces, la primera columna, ¿sí?, de la tabla periódica corresponden a unos elementos que se conocen como alcalinos. Entonces, en esta parte de aquí estarán los alcalinos. Ya en la segunda tenemos a los alcalinoterrios, ¿sí? Cada uno de estos grupos, de estas familias, tienen propiedades o características específicas. Ya en la mitad de la tabla periódica tenemos lo que se conoce como los metales de transición, ¿sí? Y dentro de los metales de transición está una partecita que viene acompañando a todo lo que es la parte central de la tabla periódica. Es la parte que se encuentra debajo de la tabla periódica, ¿sí? Cuando usted mira una tabla periódica, usted se da cuenta que está compuesta por dos partes. Entonces, la parte central, que es esta que estoy señalando, y la parte de abajo, ¿no es cierto?, que son unas dos columnas, ¿sí?, que nos permiten determinar que aquí tenemos los metales de transición interna o tierras raras, ¿sí? Es como un enlace de esta parte que es los metales de transición, ¿sí? Por eso casi que tienen el nombre parecido, metales de transición interna o tierras raras. Ojo que aquí vamos a tener dos grupos bien definidos, que son los lantánidos y los actínidos, ¿sí? Esto básicamente es para que ustedes se den cuenta cómo es la estructura de la tabla periódica. En la parte derecha tenemos a los elementos que son terrios o familia del boro. ¿Por qué se llaman así? Porque aquí va a empezar el boro, ¿sí? Aquí siempre va a estar el boro. Los carbonoides o familia del carbono, básicamente porque aquí estará el carbono empezando. Los nitrogenoides o familia del nitrógeno, aquí siempre estará el nitrógeno. Los anfígenos o familia del oxígeno, pues liderará siempre el oxígeno. Los halógenos, que son unos elementos muy importantes, sobre todo para lo que es formación de compuestos. Y obviamente los gases nobles o gases inertes, ¿sí? Que igual que todos los elementos, los gases nobles o gases inertes tienen propiedades específicas, diferentes a todos los demás, ¿sí? Entonces, básicamente así es la disposición de los elementos y así está constituida principalmente la tabla periódica. Quisiera que sí se vayan aprendiendo estos nombres, pues alcalinos, alcalinoterrios, toda la parte central, los metales de transición. Luego tenemos los terrios o familia del boro, los carbonoides, los nitrogenoides, los anfígenos, los halógenos y los gases nobles o gases inertes. Y en la parte inferior de la tabla tenemos a los metales de transición interna o tierras raras, y estos metales de transición internas están divididos en lantánidos y actínidos. Más adelante les explicaré a qué se refieren los lantánidos y los actínidos. Bien, entonces definamos por qué se llama la parte de aquí abajito lantánidos y por qué se llaman actínidos, ¿sí? Esta ya es una tabla periódica como la que nosotros conocemos. Usted puede comprar la tabla periódica, usted puede imprimir una tabla periódica y todas las tablas periódicas van a ser iguales, ¿sí? Entonces, aquí estarán, fíjese, los alcalinos, los alcalinoterrios, los metales de transición,
los boroides, los carbonoides, los nitrogenoides, los anfígenos, los halógenos y los gases nobles. Pero también están los metales de transición interna o tierras raras. A ver, entonces, ¿por qué se llaman lantánidos a esta parte de arriba, toda esta serie de arriba, y por qué se llaman actínidos a esta serie de abajo? Básicamente es porque la serie empieza por un elemento que se llama lantano, entonces de ahí el nombre lantánidos, la serie de los lantánidos, y en la parte de abajo la serie empieza con un elemento que se llama actinio, y obviamente que le da el nombre a la serie, ¿cierto? La serie de los actínidos. ¿Sí? Hay tablas en las que usted va a encontrar el lantano aquí en esta parte central. ¿Sí? Entonces es para no poner todos estos elementos dentro de la tabla periódica, se hicieron estas series. ¿Sí? Para eso se hicieron estas series. Y lógicamente, para no poner todos estos elementos insertos en la parte central de la tabla periódica, se hizo esta serie de acá abajo, que es la serie de los actínidos. ¿Listo? ¿Por qué se hizo esto? Es solamente porque la estructura de la tabla periódica te va mostrando lo que nosotros ya hemos visto, que es la configuración electrónica. Entonces, eso es la particularidad, ¿sí? Que los elementos desde el 58 hasta el 71 están debajo en la tabla periódica. Y fíjense que aquí da un salto, ¿no es cierto? Del 57 se pasa al 72. No es que se perdieron, sino que están aquí abajo. Lo mismo pasa con los otros. Del 89 se pasa al 104. No es que se perdieron esos elementos, sino que están aquí debajo en esta parte de la tabla periódica. Y ya luego, cuando vayamos avanzando un poquito, se van a dar cuenta a qué me refiero con esto de que la configuración electrónica tiene mucho que ver en esto de la tabla periódica. ¿Sí? Entonces, esa partecita nada más aclarar, ¿sí? ¿Por qué se llama lantánidos y por qué se llaman actínidos? Continuemos. Lo más importante que usted debe conocer de la tabla periódica es que la tabla periódica está dividida en dos partes. Una parte que se conocen como los periodos. Los periodos son todos los horizontales, ¿sí? 1, 2, ya vamos a ver cuántos son, pero son todos los horizontales. Y los grupos son los que están de manera vertical, que también ya vamos a identificar cuántos grupos hay en la tabla periódica. ¿Listo? Ojo, no se vaya a confundir la disposición de los elementos con los grupos, o también se conocen como familias, ¿sí? La disposición de los elementos es cómo están agrupados los elementos, cómo se les conoce a los elementos, mientras que los grupos o las familias te indican un aspecto muy importante que ahorita lo vamos a ver. Vamos. Entonces, fíjense aquí, me dice, las familias o los grupos, ¿sí? Es lo mismo, tienden a presentar propiedades físicas y químicas similares. Y ojo lo que les dice aquí. La familia o el grupo se refiere al número de electrones que presenta el elemento en su último orbital o capa, o nivel, también como le conocemos. ¿Sí? Entonces, ojo, ya les voy a indicar más adelante cómo vamos a saber cuántos electrones tiene algún elemento en particular. Entonces, las familias están divididas en familia A, aquellos elementos que son representativos, y familia B, aquellos elementos que son de transición. ¿Sí? Entonces hay familia A y familia B, o grupo A y grupo B. Y luego están los periodos. Aquí es importante recordar lo que habíamos hablado del átomo. Entonces, fíjense en que los periodos son el número de niveles energéticos que tiene un átomo determinado, obviamente, por el periodo. Entonces, el número de capas o el número de niveles que tiene un elemento me determina el periodo, ¿sí? Y aquí les he puesto un ejemplo. Si un elemento tiene 5 capas o 5 niveles, que son lo mismo, nosotros sabemos, estará en el quinto periodo. Ojo, entonces el periodo me indica cuántas capas, cuántos orbitales o cuántos niveles tiene. Mientras que la familia me indica cuántos electrones tiene ese elemento en su último nivel. Veamos algunos ejercicios para que esto les quede un poquito más claro. Aquí está, solamente para identificar cuántos periodos son. Son 1, todo esto es un periodo, ¿no es cierto? Todo lo que va
señalándose su periodo, el periodo 1. Todo esto será el periodo 2. Y fíjense que aquí les indica, ¿no? El periodo 3 es todo esto que está aquí. Sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro y argón corresponden al periodo 3. En el 4, todos estos corresponden al periodo 4. Al 5, al 6, todos esto, al 7, todos esto. Entonces, si el lantano, recuerden esta partecita, ¿no? Si el lantano está en el periodo 6, ¿a qué elementos pertenecerán todos los que están aquí en la fila de arriba? Al periodo 6, ¿sí? Entonces, ojo, los actínidos. El actinio está en el periodo 7. ¿A qué periodo corresponderán los elementos que están en la serie de los actínidos? Al periodo 7, ¿sí? Entonces, ojo, no se vayan a olvidar. Vamos con las familias. Las familias son las verticales, ¿no es cierto? Entonces fíjense que aquí tenemos dos tipos de familias. Las A, que son las representativas, y los elementos que pertenecen a la familia B, que son de transición. ¿Cómo se ubican? Para que ustedes más o menos se vayan dando cuenta cómo se ubican las familias en la tabla periódica. Siempre empezamos con la familia 1A, liderada por el hidrógeno, y la familia 2A, liderada por el berilio. Me salto todos los elementos de transición, todos, o sea, la parte central me salto y continúo. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Ojo, empiezo con 1A, 2A. Me salto toda la parte central y voy en el boro. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Listo. Vamos a ver. En B lo que hago es, desde el cobre pongo mi familia 1. Esto no va a variar en ninguna tabla periódica, esto va a ser siempre así. Desde el cobre numero mi familia 1B y luego el zinc viene a ser mi familia 3B. Entonces todos estos elementos, 2B, perdón, todos estos elementos que estén aquí corresponden a la familia 2B. Y desde acá empiezo 3B, 4B, todos serán 5B, 6B, 7B y hay 3, ¿sí?, que corresponden a 8B. Ojo, hay 3 que corresponden a 8B. Es decir que quienes están junto con el hierro, con el cobre y con el níquel corresponden a la familia 8B. ¿Sí? Es muy simple, es muy facilito cómo está estructurada la tabla periódica. ¿Listo? Periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Familia 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Vamos con B. 1B, 2B. Me voy al inicio, ¿no es cierto? Aquí donde no he puesto nada todavía. 3B, 4B, 5B, 6B, 7B y hay 3, 8B. 8B, 8B y 8B. Listo. Esa es la disposición de los elementos en la tabla periódica. Vamos a recalcar lo nuevo del lantano y lo nuevo que aprendieron del actinio. Entonces, si el lantano está en la familia 3B, ¿no es cierto? El lantano está en la familia 3B. Todos los que pertenecen a los lantánidos estarán ubicados en la familia 3B. ¿Sí? Si el actinio está en la familia 3B, si se dan cuenta, todos los elementos que se consideran de la serie de los actínidos estarán en la familia 3B. Solamente esas dos partecitas quería indicarles para que quede todo claro. Veamos algunos ejercicios. ¿Cómo voy determinando? Ahora sí hagamos ejercicios y digamos en qué familia podemos ubicar y en qué periodo. He tomado en este caso el mercurio de ejemplo. Entonces, fácilmente yo puedo contar, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Identifico que el mercurio está en el periodo 6. Es decir, que el mercurio tiene 6 orbitales, ¿sí? 6 orbitales o 6 niveles. ¿Listo? Tiene que ver mucho con teoría atómica. Y también identifico que está en la familia 2B. ¿Qué quiere decir ese 2? ¿No es cierto? A pesar de que está en números romanos, otra de las cualidades es que las familias o los grupos están nominados en números romanos. ¿Sí? Entonces, esa es otra característica más. Entonces,
2b me indica que hay 2 electrones en el último nivel. Y ahí estamos. Entonces, nuevamente, el mercurio tiene 6 niveles o 6 orbitales, y en su último nivel o en su último orbital tiene 2 electrones. Ojo, ahí puedo identificar claramente. Vamos con este ejemplo que les he puesto del azufre. Entonces, fíjense en que el azufre está 1, 2, 3. Está en mi periodo 3, es decir, que el azufre tiene 3 niveles o 3 orbitales. Y está en la familia 6A, es decir, que tiene 6 electrones en su último orbital o en su último nivel. ¿Sí? Eso me indica el periodo, eso me indica la familia. Con este de aquí me dice el cerio, ya les he puesto uno de los elementos para que nos demos cuenta. Ojo, ¿no? El cerio pertenece a la serie de los lantánidos, ¿no es cierto? Aquí está. ¿Y el lantano a qué periodo pertenece? Al periodo 6. ¿Y a qué familia? A la familia 3b. ¿Qué quiere decir? Que el cerio, ojo, tiene 6 capas u orbitales, ¿sí? Y 3 electrones en su último nivel, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos con el último, me dice el uranio. Aquí está el uranio. Fíjense que el uranio pertenece a la serie de los actínidos. Aquí está mi actinio. Entonces mi actinio está en el periodo 7. Entonces tiene 7 el uranio en este caso. Tiene 7 niveles orbitales y 3 electrones en su último nivel. ¿Listo? Y así pudiésemos ir mirando de cada elemento. Vamos a tomar un último ejemplo con esta misma diapositiva. Tomemos de ejemplo el boro. El boro está en mi periodo 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces tiene 2 orbitales o 2 capas y se encuentra en la familia 3A, es decir, que tiene 3 electrones en su último nivel. Es súper facilito determinar, no hay nada en especial. Vamos con el yodo, el último, ¿ya? El yodo está en mi periodo 5, fíjense, aquí está en mi periodo 5. Entonces quiere decir que el yodo tiene 5 capas o 5 orbitales o 5 niveles, ¿no es cierto? Y además se encuentra en la familia 7A, es decir, que tiene 7 electrones en su último nivel. ¿Listo? Periodo me indica el número de capas, familia me indica el número de electrones en el último nivel. Es muy simple determinar esto en la tabla periódica. Listo, muchachos, entonces fácilmente ustedes pueden determinar cuál es la estructura de la tabla periódica actual. Si usted tiene una tabla periódica en su poder, o si no la tiene, puede imprimir, puede comprar. Vaya haciendo este tipo de ejercicios. Usted ubique un elemento, escoja cualquier elemento y de ese elemento vaya poniendo a qué familia pertenece y qué te indica la familia. Vaya también poniendo a qué periodo pertenece y qué te indica ese periodo, para que usted sepa relacionar lo que usted aprendió de teoría atómica con lo que ahora estamos viendo que es tabla periódica. Cumplan con la tarea, son ejercicios fáciles y sé que les va a ir muy bien. Muchas gracias.